Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Muchas gracias por acompañarnos hoy y pues estamos muy contentos de tener tremenda acogida. Esta conversación de hoy se enmarca en el proyecto La Paz se toma la palabra, liderado por la Sugerencia Cultural del Banco de la República a nivel nacional. Como tal vez sepan, la Sugerencia Cultural del Banco de la República pues lidera la red de centros culturales del Banco de la República en 28 ciudades del país, además de Bogotá, con los 5 museos etnográficos y arqueológicos, 21 bibliotecas y centros de documentación y pues centros culturales polivalentes en donde hacemos temporadas de conciertos y donde llevamos exposiciones también de arte y exposiciones bibliográficas. La Paz se toma la palabra es, por un lado, un baúl de herramientas físicas y digitales, herramientas de mediación que sirven para generar, digamos, espacios de diálogo, reflexión y conversación en torno a los desafíos que tenemos para consolidar culturas de paz en Colombia. Este proyecto, digamos que nace con el propósito de que, además de los cambios sociales y de las voluntades políticas, pues para construir paz en Colombia también necesitamos palabras para imaginarla, palabras para nombrarla e imágenes para imaginarla. Y pues eso es lo que nosotros, eso es con lo que trabajamos en el Banco de la República en el área cultural, con palabras, colecciones bibliográficas, libros, conferencias y con imágenes, pues a través de nuestra colección de arte también. Entonces, este baúl de herramientas lo ponemos a disposición de una red de mediadores culturales en todo el país, que también se articula en torno a estos 29 centros culturales. Estos mediadores pues son promotores de lectura, artistas, maestros, líderes de diferentes ámbitos que en su labor cotidiana pues trabajan, digamos, en estos procesos de diálogo y reflexión y pedagogía en torno a la paz. Entonces tenemos dentro de este baúl de herramientas exposiciones, maletas viajeras de libros, bolsas de juego, conferencias, podcast. En la página web que ustedes pues ven allí colgamos todas estas herramientas, ahí se puede visitar un poco como lo que es el proyecto y la conferencia de hoy va a entrar a ser parte de ese baúl de herramientas porque la vamos a grabar, la vamos a filmar y la vamos a subir en el canal de YouTube y a referenciarla en esa página web, de manera que ustedes también en otros ámbitos la van a poder volver a ver. En La Paz se toma la palabra, pues como les contaba, tenemos este ciclo de conversaciones en el cual pues hemos abordado diversos temas como para aproximarnos a los desafíos que tenemos como país frente al tema de la paz. Hemos hablado de hacer las paces con la naturaleza, hemos hablado de resiliencia y arte, hemos hablado de democracia y pasiones y esta es la primera de una serie de conversaciones que queremos proponer sobre el tema de la verdad. El objetivo de este ciclo de conversaciones es generar como esta reflexión sobre el significado y pues el desafío que tenemos frente a lo que representa el concepto de verdad, tanto en el plano individual como en el plano colectivo, y cómo esto la comprensión pues de este complejo concepto nos permite construir narrativas diversas y conversaciones que como sociedad nos permitan transitar este proceso de construcción de paz. Entonces, vamos a lo largo de este ciclo de conferencias, vamos a invitar a científicos, vamos a invitar a artistas, vamos a invitar a periodistas, a médicos, para que tratemos como de abordar un poco cómo se construye la verdad desde diferentes miradas y desde diferentes campos. La conferencia de hoy, la conversación de hoy, hablemos de verdad, lo real versus lo verdadero en el cine, reúne entonces a nuestros invitados Luis Ospina y Everardo González, quienes a partir de su trabajo como documentalistas reflexionarán sobre el cine, sobre cómo el cine puede contar verdades o crear ficciones verosímiles.
Pues hemos querido retomar una reflexión de un documentalista chileno, Francisco Hervé, que dice que en el cine nada es falso. Se dice que es un falso documental porque se trata en realidad de una ficción que tiene apariencia de documental. Ni las ficciones son falsas, ni los documentales son verdaderos. Les voy a presentar rápidamente pues, a nuestros invitados, que seguro muchos de ustedes ya conocen. Everardo González es una de las voces más sólidas del género documental en América Latina. En su filmografía se destacan Canción del Pulque, una película del 2003, Los Ladrones Viejos, del 2007, El Cielo Abierto, del 2011, Cuates en Australia y El Paso, premiadas en diversos festivales como el ITFA, el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, en Locarno, en el Bafisi, Guadalajara y en el Festival de Morelia. Y hoy está aquí también pues, para hablar de La Libertad del Diablo, su último documental que algunos de ustedes pudieron ver. Luis Ospina, colombiano, me imagino que todos ustedes lo conocen, cineasta y documentalista, fue codirector del Cineclub de Cali, cofundador de la revista Ojo al Cine, cronista cinematográfico para varias publicaciones, director de de 2 largometrajes, ¿sí? Pura Sangre y Soplo de Vida, de una veintena de cortometrajes y de varios documentales, entre ellos Andrés Caicedo, Unos pocos buenos amigos, Al pie, al pelo y a la carrera, Nuestra película, La desazón suprema, Un tigre de papel y Todo comenzó por el fin, su último documental. Entonces, pues bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y pues le doy la palabra a Luis. Sí, pues con Everardo pues ya participamos una vez en un foro donde él le tocó ser de moderador, entonces ahora que estuvimos almorzando pues él me dijo que ahora me tocaba a mí, entonces por eso vamos a iniciar este diálogo. Algunos de los temas que se van a tocar aquí los tocamos en México, esto de la verdad, la mentira. Y actuando yo no como moderador, actuando yo como moderador, quisiera citar un pequeño texto que yo creo que propicia una buena discusión. Es un texto que aparece en este libro, Harun Farocki, Desconfiar de las imágenes, que ya por el título uno ya sabe más o menos de qué va. Y en el prólogo, que es de Didi Oberman, él escribe esto que se me hace bastante apropiado. Él dice: todas las imágenes del mundo son el resultado de una manipulación, de un esfuerzo voluntario en el que interviene la mano del hombre, incluso cuando ésta sea un artefacto mecánico, perdón. Saltando más adelante, continúa. La cuestión es más bien cómo determinar cada vez en cada imagen qué es lo que la mano ha hecho exactamente, cómo lo ha hecho y para qué, con qué propósito tuvo lugar la manipulación. Para bien o para mal, usamos nuestras manos, asestamos golpes o acariciamos, construimos o destruimos, damos o tomamos. Frente a cada imagen, lo que deberíamos preguntarnos es cómo nos mira, cómo nos piensa y cómo nos roca a la vez. La primera frase pues es muy contundente, ¿no? ¿Estarías tú de acuerdo en que todas las imágenes son manipuladas? Sí, sí, claro. Y fíjate que yo estaba tratando de recordar en mí desde cuándo vino el tema de discutirme si la verdad o no en el cine. Y creo que gracias a esa discusión es que yo me dedico a lo que me dedico, porque yo, aunque me estaba formando como fotógrafo, el primer documental que hice, me acuerdo que lo hice con toda la formación de la ficción. Entonces eran muchas secuencias que estaban construidas con escenas que tenían desfases de 1 año o de 2 años, a partir de montajes muy clásicos de acción-reacción, muy a lo kuleshovkiano, y
me di cuenta que esa construcción de tiempo y espacio, que es como la materia prima básica para hacer una película, lo que le estaba haciendo pensar al espectador es que yo estaba haciendo un documental de cine directo, porque yo venía muy formado en eso del documental. Se decía que el cine no tenía que manipular la imagen, que tenía que ser un observador de la realidad, que tenía que registrar, pero que no se permitía la intervención. Y yo, aunque me había formado así de manera muy intuitiva, me di cuenta que se podía más o menos construir lo mismo, y desde ahí yo creo que vino mucho esta reflexión de qué tantas cosas están hechas para manipularlos, qué responsabilidad tenemos nosotros o no, pero sobre todo, ya algo que me gustaba mucho que reflexionaba Kiarostami en algún momento, esta especie de inocencia que tiene el espectador de una sala de cine, que asume como verdadero todo lo que sucede en la pantalla, pues no, esta convención que existe cuando se apaga la luz y nos entregamos a una pantalla. Y bueno, sin eso el cine de terror no tendría ningún sentido, pues, ¿no? Cuando uno se involucra tanto que cree que lo que está viendo sucede, que es el inicio pues, del cine, ¿no? Y francamente es de las partes que más disfruto, porque como te ha pasado a ti, lo platicábamos en la comida, cuando se te premia algo porque el otro creyó absolutamente verdadero lo que estaba proyectándose, pues a mí en ese momento me gustó darme cuenta que se podía construir. Ahora sí, también vi que todo depende del contexto en el que se esté filmando, y como acá bien lo dice, las razones para las cuales se está usando la imagen, ¿no? Pero sí, la sola selección está construida mucho como la memoria. Yo a veces me acuerdo, Memo Arriaga, que es un guionista muy famoso porque no sé si ganó un Oscar o Palmas de Oro, no sé qué, habrá ganado muchas cosas, pero entre otras cosas escribió Amores Perros. Y yo me acuerdo que le estaba haciendo un retrato a Memo, y él decía que él venía de un barrio muy bravo, la Unidad Modelo se llamaba, pero yo lo oía y mi barrio era el de al lado, y yo siempre veía como que los de la Unidad Modelo eran los que no dejaban salir a jugar y así, y mi barrio pues no era bravo, pues, pero el suyo menos. Entonces, yo hablaba una vez con su hermano, le decía, ¿por qué Guillermo piensa que se crió en un barrio bravo y escribió una serie de cuentos cortos que se llaman Retorno 201, que es muy buen libro? Me decía, es que yo no sé en qué barrio vivió él, porque para mí tampoco era tan violento. Y ahí yo creo que me hizo entender algo que es muy simple, pero yo soy como de lento aprendizaje, que en realidad está cómo se percibe la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo nosotros construimos la memoria por 4 o 5 fotografías, ¿no? Y por esas 4 imágenes, a veces llegamos hasta terapia, ¿no? Porque los papás eran duros, porque en algún momento de la infancia algo pasó, aunque eran los mejores del mundo, en algún momento pasó un desastre, y entonces uno fue construyendo con pequeños fragmentos. Y yo creo que eso es lo fascinante de no concebir el cine como una verdad absoluta, ni como una mentira absoluta, pues. Sí, yo creo que esa misconcepción o equiparar el cine con la verdad, o el cine documental, o como se dice ahora de no ficción, con la verdad, ha sido una cosa que está desde los inicios del cine. En un principio, los historiadores de cine decían que los hermanos Lumière, que fueron los que finalmente inventaron el cinematógrafo como lo conocemos ahora, eran la no ficción, y Méliès era la ficción, el mago, el que creaba historias imaginarias. Y con el tiempo nos hemos venido a dar cuenta que la primera imagen cinematográfica que filmaron los hermanos Lumière, que es la salida de los obreros de la fábrica, siempre estábamos viendo la misma toma,
pero ya entrando en los archivos de los hermanos Lumière se descubrió que esta toma la repitieron varias veces. Entonces ahí es donde ya había que desconfiar de las imágenes. Ahí es donde se veía que había una puesta en escena, querámoslo o no, que ellos, digamos, filmaron la primera escena y hubo algo que no les gustó, tal vez, que la señora del sombrero no cruzó en el momento dado, o que el señor de la bicicleta pasó en tal momento, entonces la filmaron varias veces. Y entonces ahí se desploma toda esta cuestión desde la primera imagen en movimiento que crearon los hermanos Lumière. Y también se olvidaban de que los hermanos Lumière también en esta primera sesión de cine pues hicieron una película de ficción que era El regador regado. Entonces las cosas no son tan en blanco y negro, Méliès, Lumière, verdad, mentira, ¿no? Y también hay en la historia del cine, si avanzamos un poquito, el gran documentalista soviético Siga Vertov llamó a su movimiento Kino Pravda, cine verdad. Él creía o tenía esta teoría de que él estaba captando la vida al natural. Pues, Godard mismo, ¿no? Sí. Que dice que cada película es verdad, ¿no? Sí, o que todas las películas son documentales, terminan siendo documentales, y todas las ficciones, todos los documentales terminan siendo ficciones. Esa es la típica paradoja de Godard. Entonces, cine verdad. Entonces, ese término de verdad y mentira se vuelve a utilizar según los avances de la técnica en el cine. Ya cuando entraron las cámaras sincrónicas, imagen y sonido, pues se habló del cinéma vérité, ¿no? Cine verdad de los franceses, que yo en mi película, pues Un tigre de papel, me burlo un poco de eso y lo llamo el cinéma mentiré, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la primera vez que la palabra documental se utilizó para referirse a una película fue en 1936, un poco tardíamente, cuando John Grierson, el cineasta y crítico británico, vio Moana de Flaherty. Pues Flaherty se conoce como el padre del documental por Nanook el esquimal, que por cierto es una película que usa la puesta en escena. O sea, él para poder filmar a los esquimales en familia, dentro del iglú, él cortó un iglú por la mitad y así tenía luz para... Pero sí hay una anécdota padre de Flaherty, porque dicen que finalmente él pertenecía a esta tradición hipercolonialista del documental, en donde los mineros pagaban a los cineastas o los dueños de las colonias para que trajeran imágenes de sus colonias, de cómo se vivía, ¿no? Y parece ser que él llevó el material y con el frío y el agua se le llenó de pelos y se congeló el material, y el primer documental parece que fue a filmar, no sirvió, nunca se pudo proyectar. Entonces, con toda esa experiencia, lo que hizo fue entender, y habiendo conocido a la familia de Nanook, etcétera, y vuelve entonces ahora, pero ya con este conocimiento de la familia, habiendo visto que sin luz no había exposición, que lo que tenía era que abrir, fue resultado de un accidente. No le cumplió a sus patrones, pero se volvió en el padre del documental, ¿no? Sí, eso da para otra charla, que es las relaciones de cine y colonialismo, ¿no? Que se ve pues desde las primeras imágenes también de los camarógrafos itinerantes de Buñuel, de Buñuel, siempre lo tengo en la cabeza, de Lumière, perdón, de los Lumière. Entonces, ahí John Grierson, cuando vio esa película, definió la que para mí es la mejor definición de documental. Él dice el documental es la interpretación creativa de la realidad. En inglés dice actuality, que tiene un poquito de diferencia con realidad en español, pero no, actualidad,
es decir, no es lo mismo, pero bueno. Entonces, ¿qué implica esto? Que desde la definición fundacional está implicada la manipulación, porque al decir interpretación creativa se está dando por sentado que esto está pasado por un tamiz, que es la visión del director, y el director pues siempre decide qué dejar dentro del cuadro, qué dejar fuera del cuadro, qué imagen poner antes que una, después de la otra, y entonces pues siempre el material, digamos, son fragmentos de realidad manipulados, pensaría yo, ¿no? Hasta ahí llegaría, solo fragmentos de realidad. Sí, pero y mira, sin embargo, personalmente, por ejemplo, pienso que cada película tiene sus propias camisas de fuerza, ¿no? Lo hablábamos en México en aquella ocasión. Hay películas que dependen mucho más de ese registro, por ejemplo, La Libertad del Diablo, que algunos la vieron. Si La Libertad del Diablo fuera una puesta en escena, pierde básicamente todo su sustento, pues, ¿no? No como otras películas en donde hay una reconstrucción con elementos de la realidad. Ahora, si quieres, después te platico un poco por qué se hizo esa película así, etcétera, pero yo pienso mucho, por ejemplo, en algo que se le cuestionaba a Buñuel cuando filmó Las Urdes, y que no es la caída de la cabra, pues, ¿no? Sino es un momento en el que, no sé si todos conocen esta película, Buñuel filma pues un pueblo básicamente que vive en edad feudal en el 30 y tantos más o menos, y habla de la miseria. La tierra sin pan se llama la película. Él estaba filmando una tesis que habían escrito sobre pobreza y sobre la vida en Las Urdes, y entonces tiene una escena que es muy impactante y al mismo tiempo es bellísima, de un ataúd en donde un niño flota en el río. Y muchos años después comprobaron que en el periodo que Buñuel estuvo filmando Las Urdes, ningún niño había muerto de hambre, ¿no? Y Buñuel sabiamente contestó: eso no significa que en Las Urdes los niños no se mueran de hambre, ¿no? Y yo apelaría mucho sobre eso. Yo estoy muy en contra como de esta necesidad vital de estar ahí cuando sucede, que es una herencia de quizás el cine de los 60s, de los 70s, cuando, pues sí, de la época del Time Life Magazine, de la época que frenó Vietnam, que lo que hizo fue llevar a la gente y meterla ahí y registrarle sin muchos tamices, aunque existían, la realidad con crudeza absoluta, pues, ¿no? Yo creo que eso es materia del reportero, quizás, pero no del cineasta, que es un narrador que tiene que aprovecharse de los fragmentos de realidad filmados. Pero yo creo que cuando el cine se acerca con una intención más clara de mentir, quizás, ahí empieza el coqueteo más fuerte con la ficción, probablemente, cuando es construido para que sea la verdad que el director quiere contarle al otro, ¿no? Que quizás es un falso, es cuando lo que pasa con un falso documental, pues, ¿no? Que hay una intención clara de usar las herramientas de esto que nos enseñaron que era el documental para construir una ficción, pues, absoluta, ¿no? Yo creo que cada coyuntura, cada película pide, por ejemplo, si yo hago El Tigre de Papel haciendo La Libertad del Diablo, pues mi película es un fraude absoluto, pues, ¿no? Porque en lo que está soportada es en que el testimonio tenga por lo menos ciertas dosis de verdad, pese a que ni Hegel, ni Heidegger, ni Kant, ni Descartes se pusieron de acuerdo de qué era eso, ¿eh? Que se llama la verdad, pues, ¿no? Pero sí creo que era un poco la discusión que tenía, yo me acuerdo, con Eric Rocha en ese año que nos vimos en México, ¿no? El año pasado. Cada proyecto yo creo que sí pide un poco sus coqueteos con la verdad o sus coqueteos con la ficción, pues, ¿no? Bueno, eso es lo que yo podría ahorita decir, ¿no? Sí son películas distintas. Ahorita me hacía pensar una vez, yo que hice una película de ladrones. Había un ladrón que había robado la casa de un presidente en turno,
pero luego él me contó la anécdota de que había robado la casa de otro presidente, y yo sabía que era mentira, pero lo puse. Y entonces los noticieros, me acuerdo, sacaban la nota, pues, en todos los noticieros nacionales, que él había robado también, no solo a uno, sino también al otro, pues, ¿no? Yo nunca supe si era o no, ¿verdad? Pero es curioso cómo se da por hecho, ¿no? No sé si pudieras, por ejemplo, compartirnos lo que me decías en la comida, ¿no? ¿Qué pasó con el tigre de papel una vez que fue reconocida como, pues sí, como un documental crudo, ¿no? Directo, pues, ¿no? Sí, se refiere a que la película en 2 festivales recibió premio y yo tuve acceso pues al acta del jurado, y me di cuenta que los jurados no se habían dado cuenta que era falsa. Uno de ellos fue el premio Telesur en la época de Chávez, donde decían que me felicitaban por haber sacado pues, de la oscuridad a este artista desconocido, Pedro Manrique Figueroa, revolucionario y tal, y me pagaron una cantidad de plata y lo pasaron en Telesur. Yo pues no quise sacarlos de su ignorancia porque de golpe perdía el dinero también, ¿no? Igualmente pasó en el Festival de Cine de La Habana, había un premio de los menores, no era de los más importantes, no era el coral, sino uno que daba la revista cultural más importante ese momento, que era Cultura y Revolución, y pasó lo mismo. También me di cuenta que los jurados no se habían dado cuenta que era falsa. Mi sueño con esa película era poder darla a dar en China, y finalmente hace como unos 2 años y medio o 3 estuve en China, y ahí todos se creyeron la película. Entonces, depende pues del bagaje cultural de la persona. También entre más de izquierda más se la creían, era lo que se me hacía simpático, de que caían en esa trampa, ¿no? Entonces, sí, hacer un falso documental pues no es lo mismo que hacer La Libertad del Diablo, desde luego, pero digamos, hay una película de Eduardo Coutinho que se llama Juego de Escena, que hace una cosa muy increíble. Él es un director que ha trabajado mucho en la entrevista, así como yo, mucho en la entrevista, y él ahí saca unos testimonios, y son testimonios reales que él había recogido, pero los hace interpretar por actores. Entonces, y uno se la cree completamente, son tan buenos actores que lo hacen. Ahora, la película de Berardo podría ser un falso documental si él hubiera hecho eso, porque pues Berardo pues utiliza un dispositivo que se me hace muy bueno, que es que tanto víctimas como victimarios tengan esta máscara que me recuerda como a Los ojos sin cara, esa película, o esta película de La piel de Almodóvar, ¿no? Una máscara burda donde solo se ven los ojos y la boca, y que tiene muchas connotaciones, ¿no? Sí, una máscara tiene la connotación de anonimato, de criminalidad por un lado, de figuraciones faciales, ¿no? Es un dispositivo que se me hace muy bueno, ¿no? Y entonces también uno pues como documentalista le puede pasar que le estén mintiendo a uno, y uno también cae en eso, ¿no? Y fíjate que es curioso porque ahí pasaba lo contrario, ¿no? Era gente que, bueno, yo sabía que estaba activa, etcétera, pero no necesariamente el espectador. Entonces muchos decían que yo había puesto actores. Y yo decía, uff, con lo malos que son los actores en México, yo descubrí a la nueva generación. Si logramos que los maletas que están allá repitan 3 o 4 parlamentos que están puestos aquí. Sin embargo, esa pasaba un poco lo contrario, por eso me parece interesante, ¿no? Era un dispositivo
pues del drama, de la ficción, que lo que hacía es que de alguna manera el espectador cuestionara si lo que estaba viendo o no era verdadero, completamente distinto a un tigre de papel que le hacía creer al otro que efectivamente era verdad, ¿no? Yo hay algo que sí me gusta mucho con el trabajo del cine, por ejemplo, que has hecho tú, o gente que admiro mucho, porque la imagen finalmente siempre es la misma, ¿no? Lo que cambia siempre es el espectador y lo que el espectador interpreta de lo que se está viendo. Y yo creo que en eso está la clave de la verdad que hay en la pantalla, porque yo no creo que seamos capaces jamás, ni creo que tengamos que pelear por eso, de contar una verdad absoluta, ¿no? Yo creo que la única que se puede es la que se proyecta, la que uno cree, y después cómo la interpreta cada uno de ustedes. Bueno, a mí me han regalado hasta respuestas para las sesiones de preguntas y respuestas en los festivales, ¿no? Cuando él me dije, yo vi esto y no sé qué, yo digo, y la intención de esta película en algún momento, y repito lo que alguien me dijo de los espectadores, porque uno en el fondo no sabe muy bien tampoco lo que está haciendo, ¿no? Esa sí es verdad, pues, ¿no? Uno está también medio probando y tomando ciertos riesgos, y yo me acuerdo con esta película que no se tardó, se cayó como 5 veces en financiamiento, porque yo hasta el día del rodaje no era capaz de expresarles verbalmente a los productores lo que quería hacer. Sabía más o menos, pero todavía me acuerdo que me hablaban los productores y me decían, ¿pero cómo? Entonces, ¿qué va a pasar con las máscaras? ¿Qué va a pasar con las máscaras? Y ya estábamos filmando, hombre, ya habían conseguido la plata y todo, pues, y yo les decía, no sé muy bien, no sé. Entonces, creo que en ese ejercicio libre es cuando uno puede realmente construir pues algo que quizás araña lo verdadero, ¿no? Cuando más bien yo diría lo genuino, más que lo verdadero, ¿no? Porque sí me parece que, como hemos visto en la historia del cine, y pasa mucho con las posturas ultra radicales, cuando se quiere presentar la verdad, lo único que se está haciendo es propaganda, pues, ¿no? Se está queriendo anular algo que es prácticamente imposible, que es la interpretación y la nueva reconstrucción de la realidad, un poco lo que decía de cómo construimos la identidad de lo que se supone que éramos cuando éramos niños, ¿no? Y lo que pensamos que era nuestra familia y los papás, etcétera. Pues, anularlo es un error. Ahí sí yo creo que eso es más mentira que cualquiera de las cosas que podamos hacer nosotros, ¿no? Sí. Cuando yo hice Un tigre de papel, pues todavía no se hablaba tanto de esto que se habla ahora y que es muy pertinente, que es la posverdad, ¿no? Una de las razones por las cuales yo hice Un tigre de papel era que en mi generación, esa que vivió, digamos, mayo del 68 y que venía de la Revolución Cubana y de todas estas utopías, cada uno se sentía poseedor de la verdad. Entonces estaban los trotskistas, que creían que ellos tenían la verdad, estaban los maoístas, que también, estaban los mamertos, que dicho sea de paso, esa frase ya tiene otro sentido ahora, pero mamertos eran los del Partido Comunista Soviético, digamos, de la línea soviética. Que eso es un término que inventó Jorge Chávez, porque en el Partido Comunista estaban varios Gilberto, Alberto y no sé qué otro Berto, entonces les puso los mamertos, ese es el origen de la palabra. Y entonces yo pensé, ¿qué pasaría si yo en vez de hablar sobre la verdad, hablaba sobre la mentira, ¿no? En lugar de decir sí, ni darle la razón a ningún grupo, llegué a la conclusión que los mismos dispositivos para decir la verdad en cine y la mentira son los mismos, ¿no?
Entonces, ¿qué pasaría si se juega con este concepto? Que ya lo había, digamos, arañado un poco en una película muy anterior que era Agarrando Pueblo, que es una película que plantea esa división entre ficción y no ficción, y que prácticamente en el cine latinoamericano no existía el falso documental, ni esa frase falso documental se utilizaba. Eso fue mucho por a partir pura de los ideología 80. además, ¿Cómo? por pura ideología además, Sí. ese era el problema. Sí, entonces por eso fue una de las razones que yo hice la película, ¿no? Que tal vez a través de la mentira se puede llegar a la verdad, ¿no? Y bueno, en un falso documental uno está jugando con la credibilidad todo el tiempo, pero uno tiene que jugar de cierta forma, que es ir dosificando las mentiras y hacer que cada vez haya más pistas de que todo puede ser falso, y hay algunos que lo descubren temprano, otros que en la mitad, o otros descubren porque en los créditos al final dice: esta película es basada en un personaje creado Esos por... jurados no leyeron los créditos, ¿no? Sí. No se esperaron, les prendieron la luz antes del Ahora la gente que no lee los créditos, ¿no? En la película de Berardo hay una cosa que me gustó mucho, porque yo he visto pues, varias películas que usan dispositivos similares, por ejemplo Sicario de Gianfranco Rossi, que es un hombre encapuchado en México también, que es un sicario y él cuenta todo su rollo. Hay una película de Avi Mogravi sobre... ¿Cómo es que se llama esa película? Ahí tiene un número. Tiene un número, sí, hasta ahí es. El que se acuerda el número. Exactamente. Sí, que borra la imagen. Y él es un soldado del ejército Tiene israelí. trabajo de rotoscopía, va cambiando Sí, el rostro. Sí, va cambiando el rostro. Una ¿no? masacre que sucedió en la milicia. Lo que tiene muy original de la película de Berardo es que al final alguien sí se quita la máscara, y es esta madre que ha contado una de las historias pues, más contundentes en la película, y es desafiar, digamos, y decir: yo me quito la máscara y pues ya todos sabemos pues, que una persona de esas puede correr hasta peligro por hacerlo, ¿no? Eso que hacen aquí, ¿no? Sí, claro. Claro. Entonces, Fíjate, Luis, que mucho venía también por las tradiciones, ¿no? Por de dónde uno viene. Allá en México, tú lo sabes, la máscara es una cosa muy, muy relevante. Hay todo un capítulo de Paz, por ejemplo, en el Laberinto de la Soledad, que se refiere a cómo somos los mexicanos y cómo ocultamos mucho nuestra verdad, ¿no? Tanto que pienso que uno de los movimientos armados más universales que han existido en los últimos años fue el movimiento zapatista, el que se levantó en los 90 en México, que era una lucha de reivindicaciones indígenas muy poderosas. Pero uno de los grandes logros, o una de las razones por las cuales este movimiento se volvió tan universal es porque ocultaba el rostro de lo indígena, ¿no? Y entonces anuló todo el clasismo con el que vivimos las sociedades. Y entonces nos confrontó y nos hizo ver que también ellos éramos nosotros, ¿no? En este ejercicio de espejo, porque si no, seguiríamos más o menos viviendo igual. Pues el que siempre está pobre siempre lo será, el que siempre es negro siempre lo será, el que es amarillo siempre lo será, el blanco minoría en algún lado siempre lo será, mientras no nos toque a lo que somos nosotros. Y un poco el ejercicio con esta máscara venía muy inspirado de eso que regaló el movimiento zapatista. Anulaba todo lo que nosotros ya damos por hecho como algo real, y algo distante, pues, ¿no? Anular el clasismo era algo que servía mucho, porque si no, no hay manera de identificarnos por ejemplo, con el sicariato. Es muy difícil que las sociedades vean al sicario como su propio hijo, que también tiene razones de ser, que también tiene historia detrás, y creo que la máscara regaló un poco eso. Ahora, si quieres, te cuento un poco, que se hizo además mucho basado en el trabajo de Errol Morris,
con la mirada franca a la lente, justo porque una de las preocupaciones que tenía yo es que la máscara iba a anular, como iba a generar una distancia profunda con el espectador porque no reconocía el rostro. Pero ahí vuelve un poco este elemento teatral que es más de la ficción. Lo que montamos fue una serie de espejos en donde ellos miraban su propio reflejo y entonces ellos realmente sostenían la mirada a ellos mismos, pues. Y eso me pareció muy atractivo porque la mentira caía sola. Viene, por supuesto que hay muchas dosis de cinismo, pues, ¿no? Pero aquel que no era capaz de sostener la mirada frente a su propio espejo es el que no nos sostiene la mirada a nosotros como espectadores, pues, ¿no? Mucho en el tema de lo que es la verdad, qué tanto de lo que le creemos a nuestros entrevistados, pues, ¿no? O a nuestros testimonios, a los que serán personajes, que yo soy de los que les creen todo, por ejemplo. Sí. Hasta los cínicos, ¿va? Sí. Sí. Desviándome un poquito, o trayéndolo un poco al tema, yo creo que hay que hablar es de la historia, ¿no? La historia es una construcción política también, la historia es cambiante, y con el cine se hace historia, y se revisa la historia. Entonces, yo creo, por ejemplo, ya para mencionar la palabra paz, ya que está ahí, en un país como Colombia, donde se ha firmado un acuerdo de paz, es muy difícil llevar eso a cabo porque hemos vivido tanto tiempo en guerra que no sabemos lo que es la paz. De ahí que haya, pues, yo creo que mucha preocupación de parte de algunos artistas o de algunas autoridades también, de tratar de explicar eso, ¿no? Pero pues son coyunturas históricas que quién sabe cómo a futuro eso a qué va a llevar, no sabemos todavía, ¿no? O sea, la paz no es una cosa que se firma en un papel, ¿no? Aquí no hubo una guerra de vencedores y vencidos, ¿no? La historia la escriben los sobrevivientes, ¿no? Y vemos que es cambiante. Lo más diciente de eso es, digamos, la historia desde la Revolución Rusa, ¿no? Comenzó con todos estos artistas de vanguardia con mucho entusiasmo a promover, a hacer películas de agitación política y con mucha digamos, visión hacia el futuro, hacia un futuro ideal, hacia un hombre ideal, a una glorificación de la máquina, y todo esto cómo va decayendo hasta llegar el año 34, cuando ya Stalin decide que el realismo socialista es el dogma que tienen que seguir todos los artistas, porque estos artistas todos fueron censurados, desde Eisenstein, Bertov, Kuleshov, todos, Mayakovsky, todos. Entonces ya el punto final que pone Stalin es terrible. Por eso yo comienzo la historia de Pedro Manrique de Figueroa en el año 34, entre otras cosas, porque ahí fue donde se dio un quiebre. Y entonces comenzó el revisionismo de la historia y de las imágenes. Entonces Stalin comenzó a borrar o a sacar, él es un precursor del Photoshop, sus enemigos de las imágenes de las personas que salían con él, hasta que hay un momento donde él se queda prácticamente solo. Hay unas fotos donde se ha borrado todo el mundo. Esto lo ha hecho también Fidel Castro, y lo han hecho infinidad de personas, y ahora todo el mundo lo hace, pues en el Facebook o en lo que sea, puede borrar una persona o ponerle otra persona a alguien, ¿no? Ahora ya esa tecnología stalinista llegaba al sumo con el Facebook y los memes y todas estas vainas de ahora. Entonces ahora pues ya no sabemos nada. Estamos además todo el mundo ya puede opinar, ¿no? Todo el mundo encontró la caja de jabón en donde pararse para pontificar y decir qué es la verdad y qué es la mentira y cómo negar al otro, ¿no? Entonces, pues,
todo es manipulación, la historia misma. Yo por eso me gusta mucho una frase de Oscar Wilde que la única responsabilidad que tenemos con la historia es reescribirla. Me gusta eso. Y no sé, yo cuando estaba haciendo la película Un tigre de papel comencé a hacer unas anotaciones así al azar, que pues puedo leer fragmentos aquí. Y este es un texto que encontré por ahí, que es de un español, dice: lo falso está de moda los textos falsos y los falsos contextos que acompañan a estos textos. Lo falso nos seduce, no ya como una tecnología al servicio del secreto, sino porque produce sentido objetivamente de la realidad. Se llama Marcel Hess, esa persona. Por ejemplo, la mentira es un arma revolucionaria, decía Lenin, ¿no? Él también dijo que el arte más importante para ellos era el cinematógrafo. Pues claro, porque vio pues, que este era un gran instrumento para la propaganda. ¿Y qué es la propaganda? Pues también es mentir, ¿no? Entonces, Voltaire también tiene una frase muy buena que dice: la historia es una acumulación de invenciones inimaginativas, ¿no? Es parecida a esa definición del documental, ¿no? Y una frase del cineasta norteamericano Robert Kramer que dice: la definición de realidad es una construcción política, el poder consiste en la posibilidad de definir qué es real, ¿no? Esa se me hace muy pertinente porque ahora estamos en esa coyuntura de saber qué es real, que si debemos creer en lo que se nos dice, en lo que oímos, en lo que replicamos por el Facebook o por las redes sociales, ¿no? No sé, tú ya aterrizando como en otra parte, sí. ¿Qué se te ocurre? No, a mí, por ejemplo, lo que me interesa mucho también es qué pasa con el espectador o con el lector o con finalmente quien recibe las imágenes, ¿no? Yo creo que hoy es muy pertinente hablar de estos temas porque efectivamente está todo tan saturado de imagen manipulada que estamos frente a una posición como espectadores muy polarizada. O creemos lo que vemos o simplemente no creemos en lo que vemos, ¿no? Y por eso creo que es importante que se vuelvan posicionamientos éticos sin que sea como de manera dogmática, pues, ¿no? Sin que se hable de manera dogmática o sin que sea tema de ayatolas que van gritando sentencia, pues, ¿no? Y lo digo también por las regiones en las que vivimos, que yo creo que eso también determina mucho la manera de abordar temas como, pues sí, como la verdad o la realidad. Y voy a contar una anécdota, volviendo a esta parte que del espectador que asume que lo que ve en la pantalla es verdadero. Y como a mí personalmente me gusta acercarme a las cosas que suceden, a la realidad, pues. Yo una vez hice una película que se llamó Cuates de Australia. Y la historia era que pues era un pueblo que se secaba tenía un problema de sequía fuerte, un rancho ganadero en el norte de México, y por el problema de sequía tenía que hacer un éxodo y esperaba las lluvias para volver a su tierra. Esto efectivamente sucedía cada año, y yo estuve 3 años viviendo allá, y cada que llegaba la sequía la gente no se iba, y entonces no se iba, y el día que se fueron era bien anticinematográfico. Se iba uno un día y a la semana se iba el otro en su coche, iban con la familia a no sé qué lugar, y entonces yo estaba muy angustiado porque decía, esto no es como me lo imaginé, pues, ¿no? Y ya tenía la plata, ya llevaba un año filmando ahí, decía, ¿qué voy a hacer? Y entonces organizamos un día de campo, entonces lejos, para que todo el pueblo cargara sus trocas, sus camionetas con 1000 cosas para la comida, y filmamos cuando la gente se iba. Y entonces tenían el día de campo y volvían, y entonces teníamos filmado cuando la gente volvía. En la construcción de esto, claro, volvían cuando llegaba la lluvia, ¿no?
no cuando se acababa el día de campo, pues. ¿Qué pasó? Que yo por eso apelo mucho a esto de lo que hablaba Buñuel cuando decía que no significaba que los niños no morían de hambre en las urdes. La presidenta municipal, que era una comunidad muy corrupta, lleno de políticos corruptos, ladrones, así era, que se robaban toda la plata. Este lugar necesitaba perforar un pozo que costaba nada, la quincena de uno de estos gobernadores. Y la gobernadora vio la película y se indignó tanto con cómo vivía lo que ella llamaba su gente, que perforó los pozos, pues, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tenemos hoy, frente a esta ventaja de lo que se cree verdadero y lo que no, es que podemos trabajarlo un poco, no con ausencia de ideología, pero sí con ausencia de dogmas, ¿va? No trabajar con temas dogmáticos, porque yo pude haber hecho una película muy cargada de política, en donde se acusara, por ejemplo, permanentemente al Estado de su participación para la tragedia del hombre, como se hacía en mucho tiempo, y no iba yo a apelar a eso que creo que sigue siendo lo más interesante, que es apelar a la mente y a las emociones de quien está viendo la película y meterla efectivamente en esta convención de lo verdadero. Como no tenía toda esta carga de discurso político, la gobernadora no se sintió agredida, lo que se sintió fue ofendida por lo que veía, pues, ¿no? Un poco lo mismo pasó con La libertad del diablo, como no buscaba simplemente señalar a quienes eran como los responsables de esta tragedia, que tienen nombres y apellidos, por supuesto, pues la película ha sido usada, por ejemplo, para discutir temas como justicia transicional, cosas que aquí tienen un poco más asimiladas. Y lo digo porque en esta época en la que todo podría ser verdad y todo podría ser mentira, yo creo que sí, desde el lado del documental, ya que el espectador tiene esa vulnerabilidad, sí debemos tratar, cuando lo que ofrecemos es un documental, es de no mentir ahorita, ¿no? En ese sentido, porque sí se genera una discusión en torno a lo que está viéndose en la pantalla, pues así es como nos han vuelto gringos los gringos, ¿no? Yo pienso mucho en esto que le pasaba a Baida, cuando en algún punto le pasaron dos cosas que a mí siempre me provocaron mucho. Una era que había dejado de hacer documentales porque no se sentía con el derecho de lucrar con las lágrimas del otro, por ejemplo. Algo que creo que todos los que hacemos documentales que tocan temas complejos, duros emocionalmente, nos cuestionamos, por ejemplo. Y entonces dijo, prefiero las lágrimas de glicerina, decía el viejo. Y después él iba a renunciar al cine porque se daba cuenta que los chicos de Polonia tenían los problemas como si fueran gringos. Y todo eso se le atribuyó a cómo, de alguna manera, como bien dices, cómo se ha escrito la historia, cómo se ha reescrito la historia, nos han hecho pensar como gringos y nos han hecho sentir que tenemos los mismos problemas con esto que es tan cacareado, que es la universalidad, que a veces nos lo piden. No sé si a ti te ha pedido alguien que dice, pero le falta que sea universal. Y dices, puta, es que lo único universal es lo que los gringos dicen, pues, ¿no? En verdad, es así, ¿no? Lo que ellos dicen, lo que ellos piensan, nos pasa hasta con los subtítulos, ¿no? Si la película no es hablada en inglés, ya se cerró el mercado, pues, porque no es universal. ¿No? Dice, ¿cómo es posible que no sea universal? Pues, ¿no? Y por ese fenómeno que hoy tenemos, por ejemplo, bueno, hablábamos hoy, de desplazamiento de las plataformas, de este supuesto acceso, por ejemplo, a la imagen que tenemos, pero finalmente consumimos, porque así se ha vuelto un consumo, las mismas imágenes. Todos aquí tenemos Netflix, todos aquí vemos las mismas fotos en Instagram, todos conocemos los mismos memes, hombre, más o menos, todos vimos a los de James en el Mundial, y ustedes vieron los de Neymar rodándose, y todo más o menos eso. Sí, yo creo que desde los que hacemos imagen no hacemos un poco de reflexión en torno a esto, lo único que creo que vamos a seguir alimentando como es esto que sigue siendo poderoso, de cómo la imagen es capaz de provocar de alguna manera cierta conciencia
o generar cierta opinión, no diría yo ideología, sino opinión, ¿no? Y creo que ese es un sentido que hoy nos toca un poco, porque todos tenemos una cámara. Y sí, como se decía en algún momento, es un arma muy poderosa, pues, ¿no? Pienso mucho en esta imagen del Vietcong asesinado, que ahora hablábamos de esta serie, ¿no? En donde se ve a un capitán de Vietnam del Sur dándole un tiro de gracia a un Vietcong, no sé si la recordarán, y se supone que es una de las imágenes que frena la guerra de Vietnam. La historia detrás de eso es que, y lo hablaba Clark, me parece que se apellida el fotógrafo, que se suicidó, y se suicidó después de ganar un Pulitzer por esa fotografía. Lo que él, hurgando, se dio cuenta es que este hombre, que había sido como tan detestado en Estados Unidos, realmente había sido un héroe de guerra, que había impedido muchas masacres en algunas villas, por ejemplo, que había tenido participaciones muy heroicas y que había contenido más muertes de las que provocó con este tiro de gracia, que por supuesto fue terrible. Y se dio cuenta que esa parcialización tan absoluta de la imagen, que lo condenó a ser un monstruo, había sido provocada por su imagen, por la imagen que él había hecho, y que había provocado algo tan poderoso como llevarle la guerra a los gringos y decir, paremos la guerra, pues, ¿no? Pero se dio cuenta que había sido injusto, pues, ¿no? Y me parece que llevó un ramo de flores a la viuda para pedirle perdón, y pues no lo perdonaron, pues. Y esto lo atormentó tanto después de esta fotografía que ganó el Pulitzer, que se suicidó el hombre, ¿no? Y creo que en este momento de lo iconoclasta es este tiempo como para, pues sí, para que estas pláticas no sean estériles, sobre todo para quienes hoy se van a acercar como al trabajo de la imagen, que estamos ultra saturados, nos hemos vuelto como consumidores absolutos, ¿no? Y bueno, ya no sé, pues yo creo que sí. Quizá para concluir un poquito, pues yo pensaría que todo es una cuestión de ética. Sí, sí. Que pues la palabra estética ahí tiene las mismas letras metidas, ¿no? Porque el aparato de reproducción mecánica de la realidad, es decir, la cámara de fotografía, el teléfono, la cámara de cine, de televisión, tiene esa cualidad, o ese defecto puede ser, de vampirizar al otro, ¿no? Bueno, la pornomiseria que ustedes Pues hablaban, sí. ¿no? Sí. Pero no voy a repetirme ahora con lo de la pornomiseria, Sí, pero bueno, pero sí. toca con esto, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces, esa es la responsabilidad del director con su sujeto, porque ahora nomás que estuvimos abajo, tuvimos que firmar un papel donde dábamos permiso de utilizar nuestra imagen, ¿no? Es una cosa que se ha vuelto un compromiso, que ya que es una cosa legal que se tiene que hacer. Antes filmábamos a la gente sin pedirle permiso, además era más espontánea. Si uno le pide permiso a alguien, a veces pues es diferente. Entonces, el acto de dejarse filmar es uno de los actos más grandes de, digamos, de generosidad de parte de una persona, ¿no? O sea, que esta mujer, las mujeres que salen en tu película, o algunos de los hombres también, ¿no? De dejarse filmar es un regalo que te están haciendo, y si a ti te hacen un regalo, pues tú no lo puedes escupir ni patear, ¿no? Porque es lo que uno tiene ahí, aunque esté tapado, es un rostro, una persona, no sé. Entonces yo creo que todo se reduce a la ética, pues que ya es
entrar en Y en que, un no tema se vuelva, grandísimo. y que no se vuelva una camisa de fuerza tampoco, ¿ah? Exacto. Porque sí. el espectador no se queda con la pulcritud del proceso, ¿no? Sí. Lo que se queda es con que si la película le emocionó, le conmovió, le dio rabia, o le hizo pensar cosas, ¿no? Que sea algo que no se convierta en una camisa de fuerza, pero que esté siempre presente, porque al menos desde el lado del documental, pues uno termina lucrando con las vidas de otros, ¿no? Y eso es así, uno es medio vampiro, pues. Sí, inevitablemente hay eso, ¿no? Pues esa discusión existe, digamos, desde las teorías del cine, André Bazin, que habla de cómo la fotografía, el cine, es parecido a lo que hacían los egipcios con las momias, ¿no? Esta cosa tiene una cosa tanática de detener el momento, ¿no? O lo que decía Cocteau, que la cámara filmaba la muerte trabajar, ¿no? Cada momento que tú estás rodando, estás viendo a esa persona morir. Que yo pues he tenido esa obsesión toda mi vida de la extinción de la vida, ¿no? de eso. Entonces, no sé, yo creo que ahí podríamos darle, ¿cómo es que dice? La paz se toma la palabra, entonces que se la tomen ustedes. Recogimos algunas preguntas, perdón, muchas ya de pronto las habían respondido ellos durante la conversación y vamos a seleccionar unas 5, lamentamos pues no poder pasarles todas, pero vamos entonces con la primera que está por acá. Es para Everardo. ¿Cuál fue su interés o cómo surgió la idea para realizar La Libertad del Diablo y tuvo alguna repercusión la película en México? Morbosos, vamos, ya. Repercusión como quizás, social. Quizás sería bueno que la persona que hizo la pregunta Levante la mano para Es saber. levante Leonardo. la mano porque es bueno eso saber con quién Ahí se está hablando. Leonardo, sí, por No supuesto. sabemos dónde está. Leonardo, Aquí está, que hizo aquí esta está, pregunta. aquí está. Mira, era porque está sucediendo un fenómeno muy macabro en México. Existía algo que se llamaba el ejecutómetro. O sea, México tiene sus dimensiones de violencia, creo que están rebasando Colombia, por lo menos en cifras y en brutalidad en muchos sentidos, pues, ¿no? Es un país que tiene cerca de 35,000 desaparecidos y eso implica 35,000 familias buscando a sus seres queridos. Tiene más de 270,000 muertos civiles y todo en un lapso de menos de 10 años. Entonces son cifras bestiales, pues, ¿no? En un momento en donde todo era como muy performático, un poco lo que sucedía acá con bombas, allá sucedía con torsos o con cabeza rodando y cosas así. Era una manera de sembrar terror. Allá no existían las bombas, pero existía un acomodo hasta pulcro, diría yo, de torsos desmembrados. Imágenes muy, muy atroces. Y en esa época, lejos, los medios, sobre todo, lejos de acercarse a eso, a quiénes eran y quiénes estaban detrás y las razones, lo único que se les ocurrió hacer fue un ejecutómetro. Y entonces cada semana salía una cifra de cuántos ejecutados habían existido, como si fueran números de la lotería. Y pues yo me tardé mucho tiempo después de eso, casi 3 años después de ese momento para hacer la película, porque no tenía yo muy claro de qué podía hablar, pero sabía que por esto de la actualidad que dicen los gringos, sabía que necesitaba algo que dejara un registro de ese momento particular que estaba viviendo México. Por supuesto que yo no necesariamente veo muy a futuro, ¿no? Digo, esto va a caer en una coyuntura en donde se va a empezar a hablar de amnistías, por ejemplo, o creación de comisiones de la verdad, etcétera. No estaba en la discusión. La razón era esa. La razón era que yo había cubierto violencia muchos años, pero desde el lado de la prensa, y me di cuenta cómo yo mismo me había sucedido eso terrible que es la desensibilización. Cuando uno cubre violencia, por ejemplo, un muerto es noticia, pero llegó un momento en que un muerto no era noticia, tenían que ser 2.
y hacíamos bromas entre los compañeros y los colegas, porque también es un mecanismo de defensa. Yo entiendo que no se puede vivir la tragedia así permanentemente en un país como México o como Colombia, pues, ¿no? Se desarrolla un humor negro que un sueco difícilmente entendería, pues, ¿no? Sí, se van de espaldas cuando uno proyecta estas cosas, dicen los bárbaros, pues, ¿no? Y pues me di cuenta como después de que eran 2 muertos ya no era noticia 2, sino había este ejercicio performático de la violencia. Y vino la intención de hacer la película. Tristemente, y lo digo así, la película se volvió coyuntural en México hoy. Y digo tristemente porque quiere decir que yo tardé 5 años haciendo esta película. Y quiere decir que en 5 años cambió muy poco el país. ¿Y qué ha sucedido o sea, la repercusión que tuvo, yo diría, fue que ha participado de discusiones que para mí son muy pertinentes hoy, en los circuitos académicos o en los circuitos políticos. La película se proyectó afuera del Senado, repudiando el uso del ejército para hacer labores policíacas, justo lo que Macri acaba de firmar ayer, ¿no?, en Argentina, dándole al ejército facultades policíacas, y que en México ha sido un desastre. Y se proyectó dentro del Senado después para la conformación de las comisiones ciudadanas de búsqueda de personas, que es un título espantoso. Son ciudadanos encontrando fosas clandestinas, pues, buscando a sus familiares. Pero participó de una discusión que para mí fue muy relevante, que es otorgarle derechos a aquel que está desaparecido. Porque a veces se nos olvida, ¿no? No lo pensamos mucho, pero ¿qué pasa con las cuentas bancarias? ¿Qué pasa con los seguros de vida? ¿Qué pasa con las hipotecas? ¿Qué pasa con las herencias, por ejemplo? ¿Qué pasa con las pensiones, con la antigüedad laboral, etcétera, etcétera? Cosas que cuando alguien es desaparecido, pues pareciera que no se anulaba. Y entonces participó, no diría yo que eso provocó para nada el trabajo legislativo de mucha gente de mucho tiempo. Participó de ese momento en el que se otorgaron derechos a los desaparecidos hasta que no exista un acta de defunción o se puso cierta temporalidad a esa tragedia, pues, ¿no? Y pues se estrenó en México, fue bastante bien. No, por supuesto que no hicimos números millonarios, yo sigo sin ver un 0 partido, pues, pero no importa, la película se escuchó. Afortunadamente ya la venden en los tianguis también, ¿no? A dólar. Ya los piratas hicieron su labor, lo que nunca han logrado hacer los otros. Entonces la gente ya la puede comprar en la calle. Pues esa es la repercusión que diría yo que tuvo la película. Esta es una pregunta para ustedes dos. Ustedes han borrado los límites entre la verdad y la mentira, pero hoy en día en Colombia tenemos el reto de decir la verdad en medio de un aparato de Estado que busca cubrirla. ¿Tendría el cine de ficción o documental algún rol en esta tarea? Está pesado, ¿no? Está cabrón, como dicen en México. Sí. Bueno, aquí en Colombia tenemos Caracol Televisión, que son dueños de Cine Colombia, del periódico El Tiempo. Tenemos a RCN, es que tiene emisoras, producía cine ahora como que poco. Tenemos canales institucionales. Entonces, lo que son las empresas privadas de televisión, pues obedecen a los intereses del poder, desde luego. Yo siempre he sido bastante enemigo de la televisión, porque lo que ahora llaman contenidos, que es una palabra que no me gusta, es decir, lo que hace un artista o lo que hace un cineasta o un artesano del audiovisual es material de relleno para meter publicidad, ya sea del Estado o ya sea de las empresas privadas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que los medios masivos de
del audiovisual, comenzando por el cine de Hollywood, que es el que nos ha colonizado el cerebro toda la vida, que ocupa casi todas las pantallas del mundo, ¿no? Y responder a un poder, ¿no? Y entonces yo veo, digamos, que el trabajo, sobre todo de los documentalistas, porque nosotros somos los más bajos, digamos, en el ranking de precios de un director, ¿no? ¿No? De alguna forma, siempre hacer documentales es una forma de resistencia, es una forma de tratar de decir lo que estos canales no quieren decir o no les interesa. Digamos, yo no me considero un cineasta político, pero sí tengo cosas que decir. Soy de esas personas que creen que todo es político, hasta decir que uno no es político, ser político, ¿no? Godard, pues siempre con sus paradojas dice es que no hay que hacer cine político, sino hay que hacer cine políticamente. Y pensándolo bien, pues tiene razón, ¿no? Entonces, sí, las imágenes están controladas por el poder. Entonces los que hacemos documentales somos arte termita contra el arte mamut, que no sé siquiera sin llamarlo arte, porque lo que está haciendo Hollywood ahora, muy pocas películas son rescatables como obras de arte, ¿no? La prueba es que casi todos los grandes directores de Hollywood les cuesta trabajo ahora conseguir trabajo haciendo películas, y entonces ahora hacen series, ¿no? Y las series son cosas donde no hay autor, excepto, digamos, en la serie de Twin Peaks, donde Mark Frost y David Lynch sí dirigieron todos los episodios. Las series tienen diferentes directores, así como las telenovelas colombianas tienen diferentes directores. Entonces, se ha llegado como a una especie de escritura cero del audiovisual, y hay que actuar en contra de eso, pienso yo, que es uno tratar de subvertir las narrativas, tratar de subvertir el género documental, provocar, no tanto dar soluciones, sino provocar, cuestionar. Ay, ¿quién hizo la pregunta? ¿Quién fue? No. Ah, bueno. Un anónimo. Un anónimo, bueno. Oh, pero eso, no sé. Un infiltrado. Un infiltrado. ¿Qué piensas de eso? Yo pienso que sí, pero como decía antes, no tiene que ser una camisa de fuerza, porque uno no sabe qué película está haciendo hasta que no es proyectada también. Y esa, como lo hemos dicho aquí, no es imposible hacer una película que cuente la verdad. Yo creo que ni Leni Riefenstahl se dedicó a eso, ¿no? Fue aprovechada también su talento y todo, pero no creo que necesariamente se tenga que hacer una película con la concepción de que yo lo que voy a contar es la verdad, porque eso es muy cuestionable, muy rebatible y muy frágil, porque como hablábamos al principio, pues esa verdad va a depender de quién la mire, ¿no? Y puede ser muy rebatible. Lo que yo sí creo es que las películas de alguna manera abren ciertos temas de conversación. Pues las películas no cambian a las personas, son las personas las que cambian a otras personas, pues, ¿no? Las películas pueden inspirar o pueden detonar discusiones. Entonces yo sí creo que un gran riesgo que, por ejemplo, corren países como México o como Colombia en situaciones tan complejas, en donde se habla mucho de las creaciones de comisiones de la verdad, en lo que se persigue es la verdad. Yo creo que si nosotros desde el audiovisual nos subimos a ese tren, nos vamos a convertir en propagandistas, pues nada más, queriendo, porque va a depender de quién, de con quién comulgamos, ¿no? De con quién comulgamos. Entonces yo creo que tiene que haber códigos éticos, pero tiene que haber una gran dosis de responsabilidad también. Sin esa irresponsabilidad no hay libertad. Si uno quiere ser todo el tiempo justo, ecuánime, que es una carga en la espalda que se le puso a muchos documentalistas en la historia, no solo había que ser justos, también había que ser pobres, ¿no? Porque si uno no era pobre, pues entonces no era un documentalista congruente, pues, ¿no? Le volvía uno a un progre del documental, pues, ¿no?
Y yo no creo en eso. O sea, uno tiene que hacer las películas porque tiene preguntas. Y los únicos que inventaron películas que dan respuestas son los gringos. Por eso los finales son así tan redonditos, ¿no? Nos dejan finales abiertos, etcétera. Yo creo que eso es lo único que uno puede compartir, cuáles son las preguntas que uno tiene para estos momentos, a menos efectivamente que llegue la compañía productora y esto se vuelve un trabajo comisionado en donde la autoral es pues como trabajar en un periódico en un tiempo atrás. La editorial es del periódico, ¿no? Aquí la editorial es del canal de televisión o de la compañía productora y uno tendrá que decidir si comulga o no con la visión editorial del medio que subvenciona, pues, ¿no? Por eso no me quiero meter mucho en la cosa política de Colombia porque no me corresponde, pero por eso la idea de que la industria cultural tiene que ser solamente redituable o rentable, pues es un error. Porque no todo se tasa en economía, pues no todo se puede tasar en economía, en monedas. Las películas generan también cierta conciencia o discusión o muchas dudas. Entonces, yo le diría a quien hizo esta pregunta que se olvide de perseguir la verdad, porque no la agarró ni Heidegger, hombre, pues, y él sí pasó a la historia como filósofo. Nosotros aquí estamos más o menos conversando, pero ellos se aventaron tratados y nunca dieron con ese concepto tan inestable, pues, ¿no? No es una obligación el documentalista, ni en Colombia, ni en Irán, ni en México. Bueno, entonces una última pregunta porque ya nos quedan 5 minutos que tengo aquí, ya más técnica. Aunque se registre la realidad sin haber hecho una puesta en escena, ¿podría considerarse la angulación, el movimiento de cámara o la óptica también como decisiones que manipulan el registro documental y por ende la verdad de la película? Desde luego, el lente se le dice objetivo y es todo lo contrario. No sé por qué se le puso ese nombre. Todos sabemos en cualquier manual de cinematografía que si tú filmas una persona desde abajo se ve más grande, ¿no? Si uno filma a un dictador tiene que ser así, se ve bien grande, ¿no? Ahora se filman así, ¿no? Sí, sí. Ahora, y si se filma así, pues sí, es el que está sentado en el piso, arrastrado, es una mirada despectiva, así como también como la diferencia entre el cine y la televisión, que volviendo otra vez a Godard, dice que el cine se mira así y la televisión se mira así. Que la televisión es un mueble. Entonces, todos los mecanismos del cine son ideológicos. El montaje. Chris Marker en la Carta a Siberia agarra la misma secuencia montada de la misma forma y le cambia la voz en off. Y esas mismas imágenes, cada vez que se le cambia el discurso, cambian de ideología, ¿no? Entonces, la verdad no existe desde el principio que estamos hablando aquí, en ese sentido, en el cine, por lo menos, pues. Entonces, sí, la edición, la duración de un plano, la angulación, todo es ideológico, ¿no? Rivet decía, o Romer, ya no me acuerdo, que todo traveling era una decisión moral, por ejemplo. Sí, el aparato cinematográfico tiene eso, ¿no? Y cada vez hay más formas de registrar la realidad. Ahora con los teléfonos pues ya es un fenómeno grandísimo, lo del selfie y todo eso, ¿no? Y
Uno no se toma el selfie así, se lo toma así. No se ve nada. Sí. En fin, todos lo que implica la captación mecánica, fotográfica, es motivo de manipulación, ¿no? Tiene una ideología, por así decirlo, ¿no? Es inherente al aparato mismo. Incluso, por ejemplo, pienso en, ahora que mencionabas el objetivo, la óptica. Sí. Yo en la escuela había puesto un ejercicio ahora que en México, no sé aquí cómo esté, pero por todo hay una manifestación, por todo, y se agarran a piñazos, y llega la policía y se los encapsulan, le llaman encapsular, porque entonces llegan los policías y te ponen escudos y te arrodillan por ahí, te dan macanazos, así es la encapsulada. Entonces yo ponía un ejercicio en donde incluso hay decisiones éticas en el uso de la óptica, por ejemplo. No es lo mismo registrar un episodio así, con un lente 200, por ejemplo, o un 5000, en donde puedes estar a una distancia larguísima, que filmar eso mismo con un lente 18 o con un lente 21, pues, ¿no? La vinculación con lo que está sucediendo, el vínculo que se establece es una elección estética, una elección política, una elección ideológica, y por supuesto que lleva a una manipulación, a lo que uno cree que es la relación con la realidad. Por eso, por ejemplo, yo personalmente no creo mucho en las cámaras ocultas, ¿no? Más allá de que a veces el fin justifica los medios y que cada película tiene lo suyo. La cámara oculta, por ejemplo, le anula la posibilidad al otro de saberse registrado, pues, ¿no? Y eso es un derecho que hay que seguirle dando, por lo que hablabas en el inicio, por el regalo que es que alguien te permita filmarlo. Una cámara oculta despoja de todo, pero incluso la cámara oculta se vuelve un elemento de manipulación y se vuelve un elemento en donde no necesariamente se registra lo verdadero. También quizá lo verdadero está en la interpretación, pues. Entonces sí, yo sí creo que, como bien dicen, cada corte es una mentira, ¿no? Y así es, cada corte es una mentira, porque uno empieza a tomar una selección de lo que quiere. Yo creo que eso va a cambiar mucho ahora con los nuevos discursos de la realidad virtual, por ejemplo, en donde el registro es panóptico. Puede comenzar a cambiar eso, ¿no? Pero todavía no estamos lejos todavía en nuestros países para empezar a disfrutar la narrativa de esa manera, pues, ¿no? Nos mareamos todavía. Nos pasa lo que la gente cuando veía el tren, ¿no? Todavía nos mareamos, no sabemos, hasta te piden que te sientes. Sí, me pasó. Bueno, pues muchas gracias. Los invitamos entonces, si quieren también contarle de esta conversación a otras personas, dentro de 15 días ya la encuentran en el canal de YouTube de Banrep Cultural y en la página web La Paz se toma la palabra.